paritarias. ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida. Esto es Paritarias Libres, acordando con ideas, este espacio en el mundo del streaming en el que hacemos un repaso por la actualidad, profundizando en algunos temas, a ver si así logramos comprender este maravilloso y complicado mundo en el que vivimos. Señor Germán Paladino, ¿cómo le va? Todo muy bien. Muy Se bien. acerca su cumpleaños. 11 de octubre. Ya casi. ¿Cómo te Ya estás casi. preparando? Bien, bien. El ¿Cuántos? viernes festejamos 39. Ah, ya ahí. Bueno. En la antesala de la cuarta década. Me percibo de menos, pero Eso es lo importante. pero tengo 39. Rochi cumple el 10. Ah, también. Sí. Así que tenemos otra cumpleañera. Perón cumplió el martes. Sí, el Perón martes. cumplió el martes. Y aunque... me están haciendo señas que no estoy entendiendo. Claro, hoy es el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Rochi! Feliz cumpleaños, Rob. Feliz cumpleaños, Rob. Esto es, así somos. Bueno, bien, igual. Bien. Lo importante es que mañana lo cumplo dijimos. yo entonces. Mañana cumplo yo. Mañana cumplo yo. Y vamos a invitar a todas las personas a celebrar con nosotros, a seguirnos en redes sociales, buscándonos como Paritarias Libres en Instagram, en TikTok y en YouTube, Paritarias Libres Acordando con Ideas, también en Twitter o X, como quieran llamarlo, como Paritaria Libre. Ahí pueden mandar saluditos también para mandarles feliz cumpleaños a ustedes dos, y si quieren mandarles un regalo también pueden, Sí, ¿no? claro. Y lo vemos la próxima semana. Y también Ponemos. cumple Rama, perdón, hoy se me está yendo todos los datos. Rama cumple el 12, claro. Muy bien. Así que, bueno, tenemos que tener 3 tortas mínimo para el próximo programa 10, 11, acá. 12, qué bien. 10, 11 y 12, mira, han cantado escalera. Y hay que jugarle a la quiniela. No tengo ahora los números de lo que significa. He fallado como quinielera, pero para la próxima vamos a tener el dato. Que siempre hace falta tener algo para celebrar, ¿no? En Claro. este momento en el que estamos viviendo un montón de cosas complicadas, se aprobó finalmente el veto a la ley de financiamiento universitario, algo que se preveía que podía pasar, porque ya lo vimos cuando se votó la ley de movilidad jubilatoria, donde vimos diputados y diputadas que decían una cosa y después se desdijeron a las 2 semanas con algo completamente distinto a lo que habían mencionado en primera instancia, por lo cual nada hacía creer que en esta instancia iba a ser diferente, pero sí había una ilusión, por así llamarla, desde la sociedad que salió a la calle en la marcha universitaria de la semana pasada, otra vez, para defender la educación pública, y se creía que eso quizás era tomado como un mensaje para los representantes, pero evidentemente no, y prevaleció el veto, así que evidentemente vamos a ver más tomas en las universidades, más marchas en las distintas provincias, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, porque recordemos que esto, lo que fue la marcha universitaria de la semana pasada, fue en todo el país y con un montón de gente, y por lo que podemos creer que esto va a ir creciendo. Sí, no le hace bien al Parlamento Nacional votar en contra de no solo de gran parte del pueblo argentino que se manifestó a favor de la universidad pública, sino también un consenso generalizado, uno de los pocos consensos generalizados que tiene nuestra sociedad, y que el Congreso vote en contra de eso me parece que le hace mal al Parlamento, le hace mal a los diputados, le hace mal a la política, así que no se debe votar en contra de lo que el pueblo quiere, así que hoy es un día también triste. La verdad que sí, pero también el pueblo lo demandará, ¿no? Porque mucho se hablaba en campaña que se decía, no, esto no se va a hacer, porque había un descreimiento también, que todo lo que se decía que iba a pasar efectivamente se iba a hacer. Ahora estamos viendo que sí, que eso efectivamente está sucediendo. Tenemos un presidente que dijo que es el topo que viene a destruir el Estado, y eso lo estamos viendo también. Gracias al apoyo de otros partidos políticos, y en el caso particular del PRO, que fue quien le aseguró la mayor cantidad de votos para que pueda prevalecer el veto. Y es interesante si nos metemos un poco con eso, porque si veíamos en toda la rosca que dejaron trascender en off distintos funcionarios, ahora con cargos y también sin cargo, como es el caso de Mauricio Macri, que a pesar de no estar de forma directa sigue siendo la cabeza del PRO, y un montón de funcionarios responden a él. Y vemos que primero se manifestó en una serie de tweets en las que hablaba de por qué tenían que apoyar el veto. Ahí lo estamos viendo, para quienes lo quieran leer, es bastante largo, pero básicamente lo que dice es que hay que apoyar este veto para poder sostener el déficit fiscal y el plan económico que tiene el gobierno, que es lo que vienen diciendo hace rato. Pero también lo que
viene con esto es que en el off veíamos que Macri dijo que esta era la última vez que iba a apoyar al gobierno, porque estaba cansado de ir a comer milanesas y que no haga nada de lo que le iban prometiendo. Y poniendo en el centro de escena a Santiago Caputo como el máximo responsable de esta falla que está existiendo en la gestión y también esto se ve un poco en el comunicado que sacó luego el PRO, que también seguramente ahora lo estamos viendo, en el que también destaca algunos puntos de errores de gestión, en los que dice que a este ajuste le falta gestión y por lo que podemos escuchar de los distintos funcionarios afines a Macri, es que están responsabilizando a Santiago Caputo como la persona que está yendo a fondo sin tener en consideración esto que hablábamos, la voz popular, la voz del pueblo, lo que se está pidiendo y manifestando, y están acelerando con la motosierra sin tener en cuenta que si no le meten gestión, esto les puede llegar a salir caro. Sí, y un Macri que está apoyando, pero creo, como decís vos, muy forzado, porque no logra poder concluir lo que él le propone al gobierno y a Santiago Caputo, que es su interlocutor, de empezar a compartir lugares en la gestión. Sí. Macri quiere desde el PAMI, el ANSES hasta transporte, y lo que le dicen desde el gobierno y a Santiago Caputo es nuestra alianza tiene que ser de interbloque en el Parlamento, de cuestiones estructurales del país y que eso que se traduzca en votar igual en el Congreso, pero no de gestión. Entonces Macri yo creo que no le queda mucho por hacer. Ya el planteo del gobierno es ese, nosotros tenemos la alianza en el Parlamento, pero en la gestión no. Sí. Y creo que también tiene que ver porque si Macri se hace cargo, o el macrismo se hace cargo de parte de la gestión, también lo de la Libertad Avanza con esto de la casta, bueno, empezaría a hacer ruido. Eso es lo que propone Santiago Caputo. No hagamos entrar a los amarillos al gobierno porque son la casta. Nos van a tildar de casta y A demás. pesar de que ya está Caputo, Sturzenegger, Bullrich. A pesar de que están todos esos nombres, que hoy ellos lo diferencian con que tiene una conducción clara que es Milei y antes era Macri, o sea, que están trabajando para las ideas de Milei, son como simples empleados Sí. de lo que pide el presidente. Yo creo que, bueno, que es interesante la postura del gobierno, mantener una unidad y un acuerdo con una fuerza que le está garantizando que pasen las leyes o que tengan estos triunfos entre comillas, políticos en el Parlamento, pero que después no le dan ninguna participación en la toma de decisiones y en la gestión. Lo que sí lograron desde el PRO fue el acuerdo con Capital Humano, porque desde el PRO que habían dicho que iban a apoyar el veto, sí se actualizaba la paritaria en un 6,8% y si se actualizaba la garantía salarial docente a abril del 2025. Esto se logró. El Ministerio de Capital Humano sí accedió a esto. De todas formas, igual estamos hablando de salarios mínimos que gracias a esto en abril del año que viene van a estar en 380.000 pesos, en mayo en 400.000 y en junio 420.000 pesos. Que si ahora no es nada, no me quiero imaginar lo que va a ser esto en abril, mayo, junio del año que viene. Pero sí era un pedido que había solicitado el PRO. Lo cual también es extraño porque cuando se veta esta ley de financiamiento universitario, se argumenta, entre otras cosas, que no se aclara de dónde vienen los fondos. Pero en paralelo, Capital Humano, o sea, el gobierno, acepta este pedido, actualiza, pero tampoco informa de dónde salen esos fondos, por lo cual se están contradiciendo. De hecho, algunos periodistas que solicitaron esa información les dijeron, tenés que hacer un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Economía. Se cayó igual algo como siempre, porque si no, no cerramos el programa, es parte de la artística de Paritarias Libres. Se decía que si vos querías tener acceso a alguna información, lo tenés que pedir al Ministerio de Economía, que periodistas lo han solicitado y obviamente no han tenido respuesta, por lo cual acá también vemos algo, una vez más, que se contradice el gobierno. Y lo que vos decías, esto también del PRO, que y están insistiendo, Macri parece que es la última vez que va a apoyar al gobierno su voto de confianza para ver si logra meter o no, al menos a Dietrich. Dice que lo quiere meter a Dietrich ahí, su ex ministro de Transporte, que es como su caballito de batalla, así que parecería que en las próximas semanas tendría que tener una respuesta a esto. Sí, que no deja de ser poco. Yo creo que hoy está condicionado porque el votante de PRO, el votante que iba con Mauricio, me parece que está con la Libertad Avanza. Es muy difícil que haya un votante del macrismo que hoy no esté con las políticas de la Libertad Avanza.
si esto sigue así, si esto empeora, quizás el votante de La Libertad Avanza pase de nuevo hacia el macrismo y ahí esté esperando los Macri, pero por ahora yo creo que la base electoral del PRO la ha absorbido parte de eso, gran parte de eso, La Libertad Avanza. Entonces está negociando en una posición de debilidad el macrismo. De hecho, el armado que se está dando en provincia de Buenos Aires y a nivel nacional del Partido de la Libertad Avanza es otro síntoma sobre Claro, la para posición abrirse. que tienen con su aliado. Me parece que lo que van a hacer es tener el termómetro de dónde está ese electorado y si está con ellos, el macrismo va a tener cada vez menos lugares. Igual esto también está pasando en un momento en el que decíamos, están llevando a cabo políticas que en campaña se creía muchas personas que votaron y apoyaron al gobierno que no se iban a implementar, que era una cuestión más de campaña que después no se iba a llevar a cabo, como es el caso del recorte a la educación pública, que ya vimos que un montón de gente que apoyó a este gobierno está en contra de esa decisión, y también lo vemos con la salud, lo vimos con el apoyo que se le dio al Hospital Bonaparte, a los trabajadores del Garrahan, al Español y un montón de otros hospitales que también vienen llevando medidas de fuerza porque la situación es gravísima de lo que está pasando en la salud pública. Y metiéndonos un poco con esto que pasó en el Hospital Bonaparte, me parece que es importante porque es ejemplificador de hacia dónde va el gobierno con la salud pública en este caso, porque recordemos que el viernes les dijeron de manera extraoficial a los trabajadores, a las cabezas del Hospital Bonaparte, que se cerraba desde ese momento las guardias, que no podían ingresar más personas internadas y que a partir del lunes se iba a generar un decreto para el cierre efectivo del hospital. Esto obviamente generó mucha repercusión, mucho temor en trabajadores, en pacientes, en gente en general que cree y que defiende la educación y la salud en este caso pública, y nos lleva a ver cuál es el modus operandi, ¿no? Porque desde el Ministerio de Salud en ese momento lo que argumentaron fueron datos que distan completamente de la realidad. Para repasar lo que decían es que el presupuesto anual que tiene el hospital es de 16.800 millones de pesos, con un promedio de 30 pacientes y 19 personas internadas. Pero desde trabajadores y trabajadoras del hospital informaron que esto era lejos de la realidad, porque tienen 40 personas internadas, más de 25.000 pacientes en el hospital y más de 15.000 en barrios también pobres, con los cuales el hospital se acerca con equipos interdisciplinarios para trabajar porque no llega la salud pública ahí de una buena manera. Y además tuvieron más de 98.000 consultas en lo que va del 2024, estos más de 600 trabajadores, y vale aclarar que no es solo un hospital de salud mental, porque se atienden otras especialidades. Hay clínica médica, odontología, laboratorio, farmacia, hasta un jardín donde hay 100 pibes que no se sabe si van a poder continuar o no. Es decir, es modelo en salud mental, pero también atiende un montón de otras especialidades que se pueden cerrar solamente porque el gobierno decide con datos completamente falsos que eso no funciona y que entonces se tienen que ir los pacientes a atenderse a otros lugares. Sí, pero es ¿no? muy interesante lo que sucedió porque no solo revela el modus operandum de cómo actúa el gobierno, sino también las limitaciones que tiene el gobierno para actuar. ¿Por qué? Porque primero que cuando vos decidís cerrarla o comunicás de manera extraoficial que vas a cerrar la guardia en el Bonaparte, en la salud mental, el 80% de los pacientes se atienden y son de guardia, o sea que cerrar la guardia sería cerrar la atención de salud mental, Sí. porque se prioriza que los tratamientos sean en las casas y sea con, no internándose, sino que se puedan los pacientes ir a su casa. Eso está en la ley de salud mental, digo, es algo que el Bonaparte te insta como paciente a que vos sigas el tratamiento en Sí, de tu forma casa, ambulatoria. ambulatorio. O sea, que cerrar la guardia es cerrar la atención de la salud mental. Pero es muy interesante porque eso fue extraoficial, pero después oficialmente dijeron que que querían hacer una restauración. Sí. Y después de que todos los trabajadores y trabajadoras organizados del Bonaparte y de todo el sistema de la salud pública que se ha solidarizado y se ha marchado por el Bonaparte, han podido poner un límite a la situación. El gobierno firmó un acta con los gremios y con los profesionales de configurar una mesa de negociación y de paritaria para poder llevar adelante esa restauración. Y uno tiene que estar tranquilo porque si se ha frenado el cierre
que supuestamente el gobierno lo niega, pero si se va a trabajar en una mesa donde se va a dialogar con los trabajadores y profesionales la restauración, creo que es un paso positivo a la resolución de ese conflicto. Entonces creo que el gobierno puede avanzar sobre ciertas cosas, pero hay trabajadores y trabajadoras que están saliendo, que están dando su voz, que se están organizando, que están en alerta permanente y que van a seguir en alerta permanente Sí. y que logran esto, que me parece muy importante. Después, no sé si después, Toto, podemos poner el acta en la pantalla, pero se ha firmado un acta y la restauración va a seguir en una mesa de negociación configurada con los profesionales, los trabajadores organizados y el Ministerio de Salud. Así que hoy la comunidad del Bonaparte está en alerta, pero ha logrado esta mesa de negociación que es sumamente importante. Sí, de hecho hoy, que es el Día Internacional de la Salud Mental, se llevó a cabo justamente una marcha desde el Garrahan hasta el Hospital Bonaparte, porque el estado de alerta continúa. Se armó esta mesa de diálogo, tiene que continuar. pero no se sabe muy bien cuáles son las condiciones todavía, por lo cual, si bien sí es un avance importantísimo, todavía quedan muchos grises para definir qué es exactamente lo que implica esta reestructuración. Por lo cual hay que seguir bancando, hay que seguir apoyando y sobre todo cuando se trata de la salud mental, que viene muy mal hace muchos años, tanto en el ámbito público como en el privado. Y el Hospital Bonaparte realmente es un modelo de lo que debería hacerse como un Estado que quiere acompañar a su pueblo, porque vemos que crecen a pasos agigantados todo lo relacionado con los problemas de salud mental, de consumo, de tasas de suicidios, y que en una situación de crisis eso se agrava, por lo cual vemos que esto va de mal en peor. Pero además, cuando vemos en un momento donde se trata todo con una imagen y una idea empresarial como números, cuando estamos hablando de personas, me parece que es importante que repliquemos el trabajo de la gente del Grito del Sur, donde tomó testimonios de pacientes para ver que no estamos hablando de números, sino que estamos hablando de personas. ¿Qué ha hecho Bonaparte por vos? Y básicamente algo muy simple como salvarme la vida, entre los dos. Pero si el Laura Bonaparte no estaba acá y me recibía, yo no estaría hablando con vos en este momento. Yo fui paciente de acá, fui paciente porque no lo soy más, pero donde a mí me ayudaron demasiado, en varios sentidos. Mi problemática acá fue el consumo de sustancias, en donde yo no tengo un límite y acá a mí me lo pusieron y me ayudaron demasiado. El hospital hace todo por mí, por ejemplo, aunque venga fuera de horario o fuera de día, fuera del turno, ellos están presentes siempre, nunca te van a decir que no. Ya te digo, es como una familia, no te tratan como un número, como nos trata el gobierno. Si cierran el Bonaparte, es como desmembrar una familia, porque nos ayudamos entre todos con diferentes patologías y estamos siempre juntos. Son súper profesionales y súper amorosos, tienen mucha empatía con el paciente y realmente son muy pacientes a la hora de escuchar y de atendernos. Los pacientes del Bonaparte tenemos derecho a la salud, pero tengo otra para decirte. Los pacientes sin tratamiento, sin medicación, perdemos la cabeza, nos vuelan la cabeza. Es muy duro. La verdadera grieta para mí está entre las personas que tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro y quienes no, y miran solo su ombligo olvidándose que la vida es una rueda y que no sabes dónde podés estar mañana y lo que podés necesitar. Es muy difícil no indignarse, ¿no? Cuando escuchamos testimonios como estos y cuando también escuchamos que profesionales de la salud denuncian que el gobierno está implementando un plan sistemático para eliminar la salud pública. Así de siniestro y horrible como lo escuchamos. Como de la manera en la que hicieron con el Bonaparte, diciendo de forma extraoficial que van a cerrar el hospital para ver cómo eso impacta en el pueblo que es consciente, que sale a defender lo que tanto costó conseguir y que a partir de eso toma conciencia y dicen que van a reestructurarlo, pero que no implica, no dicen qué es lo que implica esa reestructuración, que son sueldos por debajo de la línea de pobreza, peores condiciones laborales,
faltas de insumo, están obligando a que se reutilicen materiales de un solo uso, están poniendo en peligro la salud de todo un pueblo para que esto colapse, para que te vayas a atender a la privada y si no podés, hermanito, morite porque para este gobierno sos un número. ¿Se terminó eso? O sea, se terminó. Pero esto se va a seguir pasando, pero no es algo que pero quedó se acá. terminó en ese modus operandum, por decirlo así. Se llega al límite cuando encuentran a los trabajadores organizados. Y cuando los trabajadores organizados están en situación de alerta permanente, movilizan, y hay todo un sistema de trabajadores que se pone en solidaridad con eso, y también moviliza, y da el debate, y va a los medios de comunicación, y lo hablamos todos con nuestras familias, con nuestros amigos, ya la sociedad se pone en alerta y evita que el gobierno avance con sus ideas y con su interés. Entonces, me parece importante remarcar en el debate, si bien el gobierno entendemos que es cruel, porque recién escuchábamos los testimonios y nadie que tenga un poco de humanidad en el corazón puede dejar sin atención a todas estas personas que sufren de salud mental, que cada vez son más jóvenes los que están sufriendo. Creo que la barrera es el trabajador organizado. Son las personas organizadas que tratan de luchar por la salud pública, por la educación pública, como lo vimos en la marcha universitaria. Entonces creo que a la crueldad de este gobierno se le va a oponer un pueblo organizado, y ahí donde se termine. Y esa resolución, como pasó en el Bonaparte, llevada a una mesa de diálogo, en la que estén el gobierno con sus intenciones y los trabajadores en defensa de sus intereses, y del interés de la salud pública, me parece que ahí se termina la discusión, porque ahora empieza la discusión. ¿Qué va a querer hacer el gobierno? Va a quedar expuesto en lo que quiere hacer y va a tener que escuchar a los trabajadores. Entonces, la reestructuración que ellos pretenden del Bonaparte, que es una directiva del Ministerio de la Salud, porque ganaron el gobierno y tienen su derecho en mostrarle a la sociedad las ideas que quieren, lo van a tener que hacer junto a los trabajadores. Y cuando los trabajadores están sentados en esa mesa, y bueno, este programa tiene que ver con eso, Sí, claro. con la necesidad de crear estas mesas para poder llevar adelante reestructuraciones, cambios, reformas, lo que sea, pero que los trabajadores y los profesionales estén representados en esa mesa. Peor hubiese sido que no encuentre resistencia y que el gobierno se lleve puesto la universidad, se lleve puesto la salud pública. Entonces me quiero detener acá para poder poner en valor todo el trabajo de esta semana que fueron haciendo los trabajadores y las trabajadoras organizados del Bonaparte y de la salud pública en general, porque van a seguir en estado de alerta, van a conformar esa mesa con el gobierno y van a llevar una reestructuración, creo que si están sentados los trabajadores, positiva para el hospital. Totalmente. El tema es que fue un conejillo de Indias lo que hicieron con el Hospital Bonaparte. El tema es que tenemos en paralelo otras luchas, como por ejemplo la del Hospital Garrahan, que disolvieron por completo el directorio por darle un bono de 500.000 pesos a los trabajadores porque están con salarios por debajo de la línea de la pobreza y porque además tienen la potestad para hacerlo, porque todos los ingresos que tienen no son del Estado, sino que tienen también ingresos privados. Pero aún así, desde el Ministerio de Salud se argumentó que eso alteraba el presupuesto y disolvió y dejó a la merced a los trabajadores que hicieron un paro de 48 horas y que siguen sin saber qué es lo que va a pasar. Sí. Y mientras tanto siguen haciendo operaciones en el Garrahan, operaciones de corazón y demás, súper gravísimas, reutilizando materiales sin protocolos, sin la aprobación del ANMAT. Es decir, estamos todavía en una situación en que obviamente los trabajadores hay que apoyarlos porque están poniendo el cuerpo, pero que no se terminó, sigue y se intensifica. Pero no hay que apoyarlo porque está poniendo el cuerpo. Hay que respetar esa lucha. Respetarla, obviamente apoyar desde su lugar. Yo trabajé muchos años en el Garrahan, no hay manera de que lo privaticen, no hay manera de que lo cierren porque hay una comunidad de trabajadores y trabajadoras y profesionales que es imposible que un gobierno pueda llevarse puesto el Garrahan, por cómo está esa comunidad organizada y por cómo lo va a defender, si la tiene que defender con medidas de fuerza o la tiene que defender en una mesa de negociación, lo va a hacer. Entonces creo que el gobierno de Milei va a plantear estos escenarios y se va a encontrar con un pueblo organizado que le va a resistir permanentemente, y espero que se llame a la reflexión y que de mientras tratar de, como vos decís,
configurar conejillos de India o tomar iniciativas que hagan reaccionar a la comunidad, se sienten directamente con la comunidad de los trabajadores y trabajadoras de los sectores que ellos pretenden reformar, mejorar o como lo quieran llamar, y dialoguen, porque es desde ahí donde se va a sacar una reestructuración positiva. Y si no lo hacen de esa manera, se van a encontrar con una resistencia tal que no van a poder cambiar nada. Entonces, creo que lo que pasó en el Bonaparte es un ejemplo de lo que tiene que empezar a hacer el gobierno, y me parece que yo le estaría recomendándolo al Ministerio de Salud y a los funcionarios de salud de este gobierno que tomen esta experiencia, como ejemplo y dejen de querer destruir antes de sentarse y acordar con los trabajadores. Es cierto que es para tomar como ejemplo lo que pasó con el Hospital Bonaparte, lo que están haciendo desde el Hospital Garrahan, también desde el Español. Sabemos que esto se va a seguir incrementando. Las universidades también desde ya, aunque se haya sostenido el veto, eso no opaca lo que pasó, la movilización y el compromiso y lo que va a pasar desde ya con todos los establecimientos tomados y demás. Y esto también, además de ser una alarma para el gobierno, también lo tiene que ser para la oposición de cara a las elecciones próximas, porque es un reclamo que se tiene que tomar y se tiene también que accionar y ver de qué manera se pueden generar propuestas que contengan estos reclamos para que nuevamente se pueda tener una mayor capacidad en derechos educativos y de salud. Y si nos metemos directamente justo con la interna de la oposición, tenemos que mencionar que algo que veníamos hablando en los programas anteriores, de qué iba a pasar con la imagen de Cristina, que no hablaba, que hablaban otras personas en su nombre y que no quedaba bien en claro qué era lo que ella opinaba al respecto, ahora sí tomó la palabra, aceptó estar al frente del PJ Nacional, lo hizo a través de una carta de 5 páginas, en donde de forma resumida lo que dice es que ella acepta este desafío de debatir en unidad, pero destacando que tiene que ser con dirección y proyecto, y también haciendo hincapié en que no sobra nadie en la oposición, por lo cual da a entender que se va a abrir un poco la cancha para que todas las personas que están hoy en la oposición, cercanas si no al peronismo, puedan unirse en este posible frente electoral, ponerle por así llamarlo. El segundo problema que tiene el gobierno. El primero, los trabajadores organizados que van a resistir cualquier reforma, y el segundo, que Cristina toma la iniciativa dentro del PJ, a lo que me parece bien. Creo, yo leí la carta de las 5 páginas que sacó y realmente acuerdo en todo lo que dice, si bien uno se puede detener en que no nombra a ningún presidente, dice el presidente de ese momento y al único que nombra es a Néstor Kirchner, sí, y que nombra todo lo bueno que se fue haciendo en el gobierno de Néstor y de ella, y deja fuera todo lo bueno que pudo haber tenido, qué sé yo, el gobierno o algo bueno que haya podido tener el gobierno de Menem, de Alfonsín y demás, obvia el gobierno corto de Duhalde, pero creo que después es bueno porque me parece es un poco lo que la militancia veníamos pidiendo, que era tratar de trabajar sobre ideas, porque ella ahí enumera un montón de ideas de las cuales en muchas coincidimos y otras las hemos trabajado, las hemos debatido, las hemos hablado y tratamos de llevar ideas o aportar en esas ideas a lo que viene planteando. Entonces me parece que es interesante desde ese punto de vista, y creo que el desafío que tiene es cómo lo va a operativizar, porque ella dice yo voy a discutir en unidad, vamos a debatir en unidad. Eso es un poco parecido a una mesa de paritarias libres. Total. Digo, discutir sin necesidad de romper previo, así que me parece que se va a armar esa mesa. Lo interesante es cómo lo va a operativizar, con los gobernadores, con los sindicalistas, con los movimientos sociales, con Axel Kicillof, con la Cámpora, y también el lugar que le puede dar a principios y valores de Guillermo Moreno o a compañeros como Miguel Ángel Pichetto, que también tiene su estructura más de centro, peronista de centro, que eso también se va a sumar al PJ. Entonces, yo creo que está bien la iniciativa que toma, me parece que vuelve a ser una Cristina valiente que dice, bueno, me tengo que sentar a debatir y a configurar las nuevas ideas del peronismo que viene. Tengo dudas y también ilusiones y esperanza de cómo lo va a hacer, cómo lo va a configurar.
Así que bueno, esperemos en estas semanas que se dé algún indicio de cómo va a ser ese debate y cómo también nos va a invitar a todos a debatir. Desde Sí. la superestructura, como te dije, de los gobernadores, como también eso derrama en la militancia, cómo va a ser esa creación de ámbito en los barrios, cómo va a ser esa creación de ámbito en los diferentes distritos. Así que expectantes de cómo se va a configurar esa mesa de debate para volver a reestructurar y reactualizar el peronismo. Evidentemente estamos en la antesala de algo nuevo que va a surgir, o quizás no tan nuevo, pero sí que estaba un poco apagado, al menos en este momento, y que sí se estaba solicitando que algo de esto pase, ¿no? Que haya algo claro que informe cuál es el rumbo que se va a tomar. Y también me pareció interesante esto de que llama a los sectores antiperonistas, ¿no? A reflexionar, a decir si están capacitados, no sé cuál fue la palabra que utilizó, pero a seguir en este modelo de ajuste y recesión, ¿no? Como que también abre, además del peronismo de adentro, para otros sectores, para que se sumen a esta idea de proyecto en lo que no se avasallen tantos derechos como los que estamos viendo en la actualidad. Y en paralelo sí vemos que Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, ratificó su postura en que también quiere ir como cabeza del PJ, y tenemos un tuit también de Quintela en donde después de la carta de Cristina ratifica que se va a postularse para presidir el PJ y que pide la interna, diciendo que también quiere debatir en unidad, que acá no sobra nadie y que también su proyecto es el de conducir un proceso de unidad con todos adentro. Y además llama a los compañeros y compañeras del Partido Justicialista de las provincias que le hacen llegar sus mensajes, que sigue adelante y que seguirá reuniéndose de cara a cara con ellos en todos los rincones del país. Y esto también forma parte de unas declaraciones que viene dando Quintela semanas anteriores, diciendo que los gobernadores y peronistas de las distintas partes del país están un poco cansados de que se les hable y se les diga que se tiene que hacer siempre desde la ciudad de Buenos Aires, por lo cual con esta imagen más idea federalismo en el centro de la base de lo que tiene que organizar al Partido Justicialista, es otra de las vertientes que en este momento se mantiene en paralelo a la idea que presenta Cristina Fernández de Kirchner, pero que no podemos descartar y queremos que así sea también, que haya una unidad y que se puedan llegar a acuerdos también con estas ideas, ¿no? Sí, por eso yo creo que ninguno se proclamó como titular del PJ. Me parece que los dos coinciden en que hay que sentarse a debatir en unidad. Eso me imagino en lo operativo, en lo concreto, que es una mesa donde todos van a debatir los programas el programa de gobierno que se va a llevar adelante para el 2025. Así que creo que es un buen paso configurar una mesa donde se debata. Te vuelvo a repetir, tengo mis dudas de cómo se va a configurar eso de arriba hacia abajo y qué va a pasar con los sectores que son y se autoproclaman peronistas, pero que no están dentro del PJ. Hay otros más negativos que creen que esto va a ser una Cristina tomando el poder, diciendo que quién van a ser los candidatos, teniéndole la lapicera, marginando a todo aquel que le quiera disputar a su imagen. Yo siento que ese escenario es muy poco probable porque hay mucha militancia que está cansado de eso. Hay mucha militancia que aprendió del proceso del dedo en el 2019 y que no quiere que se repita. Así que yo creo que ese escenario puede traer mucha reacción de la militancia y de muchos cuadros, que me parece que no es positivo para el peronismo ni para nadie. Así que apelo a que esto se configure como una mesa de debate en donde podamos discutir ideas. Nosotros de nuestro humilde espacio las tenemos, La hacemos. así que esperamos el llamado a debatir. Si no, seguiremos trabajando en ideas por nuestra cuenta, pero ojalá esto pueda configurarse en algo más grande. Ojalá que así sea, y en el mientras tanto lo que se está esperando obviamente es la palabra de Axel Kicillof, que todavía no se proclamó al respecto y que el día Está complicado, 17 Axel. de octubre va a ser un Está acto complicado, también. Está complicado. Porque está complicado, sí. Y porque yo creo que él tenía esperanza de poder liderar el nuevo proceso y Cristina ha tomado... Pero bueno, es la naturaleza de Cristina. ¿Qué crees que haga Cristina si no lidera? Y sí, O sea, si era no como de lidera, ¿qué esperarse hace? también, ¿no? A lo sumo que señala a quien lidera y se va, no sé. No, es como pedirle algo que no puede hacer. Está bien que lidere. Me parece que se tiene que sentar con muchos actores a debatir sobre el programa, que creo que ella no lo tiene claro. O sea, ella dijo, hay que discutir, no dijo, hay que ir por acá. No, Entonces, pero sí, una de las cosas que
me anoté porque fueron de las que más me llamaron la atención de la carta de Cristina, fue cuando dice, más allá del folclore argentino, nunca pudimos ponernos de acuerdo sobre cuál debe ser el modelo de acumulación económica. Increíblemente, campo de inversión siguen siendo un tema, ¿no? Ahí pone un poco en el centro de discusión como, bueno, veamos de qué manera hablamos de cuestiones concretas, de proyectos económicos que sean ya establecidos y que nos dejemos de esto de debatir, que también es un poco de lo que se ven, por ejemplo, en esto de que están quienes dicen que la cámpora excluye y están la cámpora que te dice los otros se cortan solos, ¿no? Como que son distintas miradas que contraponen como si fuese una rivalidad siempre, distintas ideas que en definitiva van para un mismo lugar y que si se unen sería mucho más beneficioso para esto, ¿no? Para los militantes, para el territorio, para el laburante que está esperando ideas concretas y que quiere que se dejen de pelear por cosas que Sí, de en hecho definitiva no suman, ¿no? no me termino de convencer con esa grieta entre campo e industria. Yo creo que se está lejos de eso. Me parece que lo que hay es la ausencia de un proyecto nacional y colectivo que incluya al campo y que incluya también a la industria. Así que no creo que haya una diferencia entre esas acumulaciones, porque ella dice Estados Unidos lo resolvió, bueno, todos lo resolvieron en guerras. Sí. Nosotros lo queremos resolver con un proyecto tanto que atienda las necesidades del campo como las necesidades de la industria y que esas necesidades estén vinculadas a una necesidad nacional y de proyecto de país. Creo que esa es la propuesta que tenemos que llevar adelante. Así que, bueno, me parece que no sé, yo lo veo positivo. Estoy muy expectante de cómo se va a desarrollar, cómo se va a desarrollar en los distritos, cómo se va a desarrollar en los barrios, cómo esto se va a configurar en mesas donde se pueda debatir estos programas. Nosotros estamos como expectantes de eso porque realmente tenemos mucha ganas de debatir, no los queremos hacer más solos, lo queremos hacer de cara a la sociedad, pero con un montón de compañeros y compañeras que estén tirando para el mismo lado. Bueno, invitamos obviamente siempre a quienes están del otro lado que también den sus comentarios y que nos digan qué es lo que piensan de todos los temas, que fueron bastantes igual, la verdad, mucho en estos minutos que llevamos al aire y en todos también los que se vienen, porque hoy vamos a recibir a Martín Shapiro para hablar también de Medio Oriente, vamos a tener también obviamente a nuestra canciller con nosotros y al ministro Axel Arias que va a estar cerrando hoy el programa y que también vamos a estar metiéndonos en cuestiones más económicas. Así que invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en TikTok, buscándonos como Paritarias Libres, en Twitter Paritaria Libre y en YouTube Paritarias Libres, acordando con ideas. Déjennos ahí, además de los me gusta, compartir, suscribirse y todas esas cosas que nos suman un montón, los comentarios que en definitiva es ese el debate que queremos generar. ¿Comenzamos? Vamos. Vamos. Esto es Paritarias Libres, acordando con ideas. Inauguramos una nueva mesa paritaria, esta vez con Martín Shapiro. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Gracias a vos por venir, también obviamente con nuestra canciller Cande Núñez. Hola Cande, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Todo muy bien. Nos Muy bien, gusta muy cuando bien. son las mesas multitudinarias, Sí, ¿no? señora. Bueno, Martín es abogado especializado en relaciones internacionales, fue subsecretario de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación entre septiembre del 2022 y diciembre del 2023 y actualmente es columnista en diversos medios como Futurock y Cenital. No sé si falta algo por destacar. Mejor no anunciemos cosas. Mejor no, mejor lo dejamos ahí entonces y nos metemos directo con los que nos compete en el día de la fecha, que vamos a hablar nuevamente sobre lo que está pasando en Medio Oriente, que es el tema que tiene en vilo a todo el mundo, porque a pesar de que estamos en la otra parte del planeta, obviamente que tiene las repercusiones a partir de la magnitud que tienen los enfrentamientos que se están generando. Y si bien esto es algo que viene hace muchos años, el 7 de octubre del año pasado se intensificó, ¿no? Cuando, bueno, Hamás interrumpió en Israel, asesinando a más de 1.000 personas, secuestrando más de 200, y esto, la contraofensiva israelí que ya lleva más de 40.000 asesinados, más de millones desplazados, difícil de tener, ¿no?, un dato concreto porque dicen que las estructuras justamente que miden esto están destruidas y por eso queremos hablar sobre este tema, traerlo y si les parece, empezando con un breve repaso de dónde surge este conflicto para saber cómo fue que llegamos hasta acá. ¿Te parece, Martín?
me parece, vamos a... Si no, vamos por donde a vos te parezca. No, hago la salvedad de que cualquier respuesta que dé a esa pregunta va a ser parcial, ¿no? Porque uno podría llevar el inicio del conflicto por lo menos a finales del siglo XIX, principio del XX, con el nacimiento del proyecto sionista, en parte como respuesta al antisemitismo europeo, el nacimiento de una identidad nacional palestina también en el seno del Imperio Otomano, el final de la Primera Guerra Mundial, la declaración de Balfour en la que se prometió un Estado a los judíos, las tensiones entre árabes y judíos en esa región, la resolución de la ONU por la cual se creaba el Estado de Israel y un Estado palestino que después nunca vio la luz, la guerra de independencia de Israel, donde varios de sus vecinos no aceptaron este nuevo Estado y decían que solo tenía que haber un Estado árabe, y después, bueno, el triunfo israelí con apoyo del bloque socialista en ese entonces, algo que hoy quizás es difícil de entender, el surgimiento de los nacionalismos árabes y lo que fueron las guerras entre Israel y sus vecinos en los primeros años de existencia, la guerra del 67, de los 6 días, a partir de la cual se inicia la ocupación que persiste hasta el día de hoy en los territorios en los cuales se espera crear un Estado palestino, los acuerdos de Oslo, que nunca dieron luz a ese Estado. Están los movimientos de liberación nacional palestinos y su mirada sobre si es aceptable que exista un Estado judío también o no, la elección de la violencia o la renuncia posterior a la violencia de parte de esos movimientos, el surgimiento del propio Hamás. Entonces, digo, es una historia larga, la primera intifada, que es el primer levantamiento palestino, que fue un movimiento de resistencia cívica, la segunda, que fue un movimiento mucho más violento y mucho más letal, con muchos más fallecidos y con las acciones de resistencia, que en muchos sentidos fueron actos terroristas, con muertos civiles, inocentes, a propósito, los distintos protagonistas. Entonces, el cambio también en la dirigencia israelí, donde había una izquierda favorable a los acuerdos fuerte y dejó de haber. La historia es realmente larga. Creo que hay que decir algunas cosas, ¿sí?, que son importantes, que tienen que ver con desde el 2000, desde la segunda intifada, tenemos una crisis de esa izquierda israelí que era favorable a algún tipo de acuerdo con los palestinos. Luego de eso aparece un centro que todavía tenía una voluntad de negociar, que lo encarnaron Ehud Olmert, que fue primer ministro, y Tzipi Livni, que era la segunda y que fue candidata y fue derrotada por Netanyahu en 2009. Creo que desde ese momento hasta hoy se ha consolidado en Israel una derecha que es inflexible a cualquier posibilidad de negociar un Estado palestino, que ha tenido una política agresiva y expansiva. No es que no hubiera de eso en otros gobiernos, pero me parece que se ha consolidado de una manera que por lo menos desde la firma de los acuerdos de Oslo no existía. Un gobierno hoy, el israelí, y que era el mismo el 7 de octubre, que es el gobierno más a la derecha de la historia de ese país, el más refractario y agresivo frente a los árabes. Y cuando digo los árabes, quiero decir los palestinos sin ciudadanía, los palestinos que viven bajo ocupación, pero también los árabes israelíes, los palestinos que sí tienen ciudadanía israelí, que son cerca del 20% de la población. Y después me parece que en lo que es el movimiento palestino, la división entre Cisjordania y Gaza, Cisjordania gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, que es la que firmó los acuerdos de Oslo, y Gaza gobernada por Hamás,
desde el golpe de Estado, del movimiento de la guerra civil que hubo en ese pequeño territorio en el año 2007, cuando fue expulsada la Autoridad Nacional Palestina, cuando fue expulsado Mohamed Dalan, que era el principal, el principal referente de ese movimiento, y quedó Hamas a cargo, con enfrentamientos a Israel que fueron frecuentes, pero nunca en esta intensidad, en modo alguno. Entonces me parece que podemos empezar con cuál era la gobernabilidad, con Hamas muy consolidado en un territorio, la Autoridad Palestina en otro, y un gobierno israelí que paradójicamente, el de Netanyahu, especialmente el último, parecía más cómodo negociando, a veces de manera violenta, pero discutiendo los términos con Hamas, que con la Autoridad Palestina, que ha renunciado en gran medida a la violencia y al intento de desconocer al Estado de Israel. Un statu quo con el que parecían cómodos y que me parece se rompe, contrariando todos los cálculos de ese gobierno, el 7 de octubre. Y ahí sí podemos empezar a hablar de lo que significa el 7 de octubre, porque me parece que es un hecho con pocos paralelos en la coyuntura y en la historia, por la forma en la cual se realiza el ataque, buscando maximizar víctimas civiles, un ataque más parecido a los atentados de ISIS de pronto en París, pero que se hace, y esto es lo que es medio inconcebible, desde un territorio gobernado vecino, porque uno puede decir, en Cisjordania había una ocupación con una presencia clara de fuerzas israelíes, la relación de Israel con Gaza es muy distinta, era un bloqueo, una cosa más típica de los conflictos bélicos, con un territorio que estaba enteramente a cargo de Hamas y sin presencia de Israel. Entonces, de un territorio gobernado vecino, un movimiento de miles de personas, mayoritariamente milicianos de Hamas, después milicianos de otros grupos, principalmente la Yihad Islámica, es un grupo muy vinculado a Irán, y algunos no ordenados con ninguna de estas milicias que también pasaron, pero miles de personas que pasan con el objetivo de hacer la mayor cantidad de daño posible. Déjame que antes de entrar en profundidad al atentado del año pasado, hay un hito en esta gran línea histórica que vos marcaste que me parece interesante trabajar y explicar, que es el cómo se promete un Estado, cómo se llega a la construcción del Estado. Hay protocolos de creación de Estado, de cómo se dividió ese territorio, cómo fue toda esa historia de la creación del Estado de Israel. Bueno, eso es interesante y voy a estar lejos de agotarlo. Me parece la creación del Estado de Israel se hace por una resolución de Naciones Unidas. En ese sentido, no hay tantos países que hayan sido creados de esa manera, es algo bastante moderno. Normalmente los países están fundados en hechos de fuerza. Es una resolución que se logra con el apoyo conjunto de los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ese reconocimiento del Estado de Israel no es aceptado por sus vecinos. Y no es aceptado por mucha de la población árabe que había en ese lugar. Entonces Israel acepta una partición casi 50 y 50 del territorio. ¿Y Israel va solo a negociar con sus vecinos una vez constituido? No hay tal negociación, hay una guerra. Ah. Y en la guerra Israel termina quedándose con mayor territorio que el que le había asignado la resolución, la línea de armisticio. Y además sucede otra cosa más, que es la Nakba, que es el desplazamiento. De vuelta, en el contexto de la guerra, también eso hay que entenderlo, pero me parece muy importante el desplazamiento de 700.000 palestinos de sus tierras, que era una proporción enorme de la población palestina que había en ese momento. En el territorio de lo que iba a ser Israel había una población árabe
que era casi el 40%, alrededor del 40%. Después de la guerra, el Israel que se constituye, quedan muy pocos árabes, que son los que después obtendrían la ciudadanía años después. Y después quedan, lo que hoy es Cisjordania queda dentro del territorio jordano, y lo que hoy es Gaza queda como parte del territorio de Egipto en una línea de armisticio. Entonces tenemos las dos cosas, tenemos un acto legal, que es la resolución de Naciones Unidas, y tenemos un acto de fuerza, que es la guerra de independencia. La guerra de independencia no la inicia Israel, es una guerra, de hecho, de un país pequeño contra muchos vecinos. Ahora la consecuencia, y que me parece que está suficientemente documentado, que hubo una intención de la dirigencia del nuevo Estado de que así fuera, es el desplazamiento de cientos de miles de palestinos de su territorio, que se convierten en refugiados en países vecinos. Hoy tenemos una mayoría expresiva de la población jordana, por ejemplo, que son de ascendencia palestina. Jordania es el único país que le dio su ciudadanía a sus palestinos. Tenemos refugiados que se establecieron en Egipto, y tenemos refugiados que se establecieron en Líbano, donde la Organización para la Liberación de Palestina es uno de los protagonistas de la guerra civil libanesa, que bueno, es toda otra parte importante de la historia de Medio Oriente. Es muy importante cuando vemos los mapas, ¿no? Cómo se va agrandando, ¿no? Esa capacidad terrestre. Y además agrego ahí como una tercera pata que me parece también interesante mencionar, que es también como el trasfondo de la cuestión religiosa, ¿no? Porque digo, no es una cuestión únicamente de territorialidad o de desplazamiento de refugiados, sino también hay una cuestión de fondo que subyace, que es la cuestión del entendimiento, ¿no? de un texto religioso, y de cómo se pone a jugar eso en el territorio, que me parece que es algo fundamental para entender la disputa real del territorio. Sí, pero diría que el protagonismo de eso es un poco más reciente, por lo menos en la política palestina. Digo, obviamente en el Estado de Israel hay una tensión entre lo secular y lo religioso que está desde el comienzo, y que es muy importante, y hoy los partidos religiosos son una parte importante de la coalición de gobierno. Pero en la cuestión palestina y en la cuestión del nacionalismo árabe, si uno mira lo que había 30, 40, 50 años antes, incluso hoy la Autoridad Nacional Palestina era laica, es laica la Autoridad Nacional, y eran laicos los movimientos, era laico el movimiento de Nasser, era laico el baasismo de los al-Assad en Siria. Cuando uno miraba a los grandes enemigos de Israel, probablemente eran laicos. El Frente Popular por la Liberación de Palestina, uno de los movimientos más violentos, más duros en la llamada resistencia, lo funda un cristiano comunista palestino. Y hoy Hamas y la Yihad Islámica son movimientos religiosos. Hezbollah en Líbano es un movimiento religioso. Entonces ahí hay una transformación que no es constitutivo del Estado, sino que es oscilante. Si uno piensa quién era el gran enemigo de la fundación del Estado de Israel en los 30, era el gran muftí de Jerusalén, que era una figura religiosa. Si uno piensa hoy, piensa en Hamas, pero si uno pensaba en qué le molestaba a Israel en los 80, o quién resistía, o lo que fuera, Arafat tenía un movimiento laico en el cual varios de los principales dirigentes eran cristianos, y había una enorme influencia del nacionalismo árabe y del socialismo real, ambos dos alejados de la cuestión religiosa, ¿no? El relato de los vecinos, entonces, es que ellos perciben una ocupación y una ilegalidad en el acto de creación del Estado de Israel por parte de Naciones Unidas. O hay un relato, como dice ella, por ahí más religioso. Sin duda, para los vecinos hay un acto que era inaceptable, digamos, en el sentido que se estaban llevando tierras, abro comillas, árabes. Había ahí un reconocimiento de Naciones Unidas. Sí. Es difícil hablar de la instancia de legalidad internacional y de considerar una legalidad internacional, pero si hay algo parecido a eso, probablemente está en Naciones Unidas, por lo menos desde la posguerra, o es la institución más importante para establecerla. Obviamente el derecho internacional se mezcla mucho con las relaciones de fuerza, y cuando uno mira la historia de las resoluciones de Naciones Unidas, es una historia ligada a la fuerza, que se cumplan o que no se cumplan, que tengan o no tengan fuerza,
que se impongan o que no se impongan. Entonces, bueno, es una cuestión compleja. Sí me parece que siendo de vuelta una guerra que no inició Israel, la que fue contra su fundación, es muy importante señalar para la historia del movimiento y de la identidad palestina el desplazamiento de 700.000 personas después de la guerra del 48, su conversión en refugiados, y una política de los estados árabes, excepto Jordania, que es también la de no darle ciudadanía. Entonces tampoco se integraron a la sociedad donde se movieron, porque también en paralelo, junto con eso, Israel, la clase dirigente fundadora, viene de Europa, son sobrevivientes del antisemitismo europeo en sus distintas versiones, la más terrible el nazismo. Pero digo, Israel modernamente, en realidad, más de la mitad de la población tiene sus raíces en Medio Oriente y tiene que ver con que fueron expulsados en un movimiento paralelo de los países árabes y después, bueno, de Irán, donde había comunidades judías muy expresivas también. Y los expulsaban hacia Si Israel. uno mira el Partido Comunista de Bagdad en los años 40, los principales dirigentes, uno era sunita, uno era chiita y uno era judío, que fueron colgados. Eso hoy no hay poblaciones judías significativas en ningún lugar. De hecho, la más grande en la vecindad cercana de Israel es la comunidad judía iraní, con lo cual es poco intuitivo, pero así es. Entonces me parece que, bueno, hay que entender esos movimientos para ver cómo cambian las sociedades. Y de hecho pasa algo que es interesante, que es la población más a la derecha dentro de Israel es la que tiene raíces lejanas, autóctonas en la región, en el Medio Oriente. Y al tratarse justamente de un conflicto que, como lleva tantos años, va mutando también, como explicás, ¿cuál es la actualidad? Bueno, la actualidad me parece que tiene que ver con un proceso durante los últimos 10, 15 años en los cuales tuvimos un gobierno israelí muy agresivo en su expansionismo, en su relación con los ciudadanos, con los palestinos sin ciudadanía, sin Estado, los que no tienen ciudadanía israelí, muy expansivo en su reivindicación territorial, expansivo en la construcción de asentamientos, crecientemente agresivo en cuanto a lo identitario, que a su vez venía logrando éxitos en que eso no sea un impedimento en su relacionamiento regional. Entonces veíamos que tuvimos los acuerdos, los llamados acuerdos de Abraham, que se firmaron entre el gobierno de Donald Trump y Netanyahu, en los cuales Israel normalizó sus relaciones con 4 países musulmanes de la región, los más significativos por estar en el Golfo Pérsico, Emiratos Árabes y Bahrein, pero también con Marruecos y también con Sudán, marco de un toma y daca con la administración estadounidense. Pero bueno, Israel venía avanzando, venía en conversaciones para normalizar también sus relaciones con el Reino de Arabia Saudita, que es de los países sunitas de la región el más importante. Y esto sin hacer concesiones significativas, haciendo concesiones solo menores en la cuestión palestina, que si uno pensaba 25, 30, 40, 50, hasta la fundación del Estado, era la principal cuestión para los países árabes, para los vecinos árabes, a la hora de reconocer o no al Estado de Israel. Había una iniciativa de paz saudita, por ejemplo, que implicaba reconocer todos los territorios, terminar con la ocupación y bueno, después la cuestión, a mi entender, más espinosa, más compleja y de más difícil de resolución, que es el llamado derecho de retorno, que es que los hijos y nietos y bisnietos de los desplazados del 48 puedan regresar a este territorio, que bueno, tiene muchas aristas complejas. No sé si viene el caso porque es una negociación que hoy está muerta, la negociación de paz, sí. Pero cuando uno pensaba en el reconocimiento de Israel, la precondición era algún tipo de acuerdo con los palestinos, y de pronto Netanyahu, uno de los gobiernos más agresivos, diría incluso racistas y etnicistas de la historia de Israel,
lograba avanzar sin hacer ninguna consideración. Y entender el 7 de octubre creo que fue un intento de Hamás, en línea también con los intereses de Hezbollah, de Irán, que se oponen a cualquier entente entre Israel y Arabia Saudita, pero era evitar que la cuestión palestina se pueda ser dejada de lado en ninguna conversación sobre la región. En este sentido creo que ese era el cálculo, o el primer cálculo que hacen los ideólogos del 7 de octubre es ese, es volver a poner la cuestión por delante en las conversaciones sobre la región. Y el segundo cálculo que hacen, me parece, es que podía eso desatar una guerra regional en malos términos, en términos desfavorables para Israel, porque se involucrarían rápidamente Hezbollah en la frontera norte, desde el Líbano, e Irán con un poderío militar que corresponde a un país de 80 millones de habitantes, con misiles y aviones avanzados, con un ejército regular que ninguno de estos dos actores que menciono tienen. Y a su vez algunas milicias menores también en Irak y Siria. Es decir, genera una pesadilla bélica en la vecindad. ¿Y cumple esos efectos el atentado? Es difícil darte una respuesta clara sobre si los cumple, en el sentido, claramente pone la cuestión palestina en el centro, no solo en la región, sino en Occidente. Pero hoy la cuestión palestina tiene un protagonismo tímido, pero lo tiene en el debate de la elección presidencial estadounidense, lo tiene en la movilización de la izquierda occidental en general. Ha pasado a ser parte del pliego de las conversaciones entre Arabia Saudita e Israel, y no es pensable que vaya a haber ese acuerdo del que se hablaba, no sé, en un periodo que llamemos de corto o mediano plazo. Ahora, si me preguntás el efecto más duradero y más significativo del atentado para los palestinos, es la destrucción del territorio de Gaza y la expansión desde la, llamémosle, vía libre al movimiento colono más violento en Cisjordania. O sea, es la respuesta de Israel, sería, Sí, de la comunidad. podemos llamarlo de esa manera, pero bueno, sí, la destrucción de Gaza me parece que es de una escala que tal vez no calculaban que fuera posible. ¿Y había consenso en esa respuesta de Israel? ¿O en la respuesta fuerte que vos estás planteando? Yo creo que era imposible pensar que la respuesta de Israel no iba a ser dura, pero creo que sobreestimaron cuánto podían contar con la negociación por los rehenes como una vía de obtener todavía concesiones adicionales. El primer intercambio de prisioneros por cese de fuego que se realiza en este sentido me parece que es significativo de cuáles podían ser las intenciones originales de Hamás. Creo que sobreestimaron cuánto iba a ser intolerable para Israel asumir las críticas de la comunidad internacional ante lo que podía ser una respuesta de muchísimo daño y muchísima destrucción. Creo que subestimaron el efecto que iba a tener un atentado tan violento. Creo que estoy usando palabras que no le hacen justicia a lo terrible que fue. Te quedas corto. Pero digo, un atentado tan violento en la sociedad israelí, en los que no fueron víctimas directas del ataque. Creo que la escala, la lógica, el nivel de falla de seguridad que reveló, el sentido de inseguridad y de necesidad de restablecer la disuasión que generó en el seno de la sociedad israelí, no tiene ningún antecedente, no es pensable, no es comparable con ninguna otra cosa que haya pasado, quizás, salvo guerras interestatales como la guerra de Yom Kippur, que Israel casi pierde y generó consecuencias por 50 años después.
Entonces me parece que la dirigencia de Hamas subestimó muchísimo esto, pero si vos me preguntás poner la cuestión palestina en el centro y evitar el acuerdo con Arabia Saudita, eso lo logró. Y ahora después, también, perdón, te sí. interrumpo una cosita, pero ahora también creo que tenemos que poner sobre la mesa cómo fue el proceso de fortalecimiento y debilidad de Netanyahu del 7 de octubre hasta acá. Y me parece que esto que vos mencionás, lo de la falla de inteligencia, es algo central para entender como la sensación de la población israelí, pero también mucho más para entender cómo Netanyahu entendió también que su robustecimiento iba a ir de la mano con la destrucción de un objetivo para mí inalcanzable, que es la destrucción del Hamas, porque creo que es un objetivo que supera cualquier hecho real, porque me parece que es una organización clandestina que defiende una causa que trasciende también los límites de lo real, y entonces me parece que la apuesta de Netanyahu a seguir fortaleciéndose con la causa del 7 de octubre también es algo que tenemos que poner sobre la mesa para hablar. Sí, efectivamente, ahí después hay que tomar en consideración cómo esa sensibilidad reverbera en la política y en la dirigencia militar. Pero no había fisuras entre la política y la dirigencia militar el 9 de octubre, cuando empiezan las acciones de bloqueo israelíes, en que la respuesta tenía que ser devastadora para incluso restablecer la disuasión. Como que antes del 7 de octubre había una mirada hegemónica en los observadores de la región, que es que Hamas estaba disuadido, estaba concentrado en administrar Gaza, y para Netanyahu era cómodo porque un actor como Hamas te garantiza que no hay un Estado palestino, porque bueno, es una organización fundamentalista, violenta, etcétera, aún sin que uno considerara el 7 de octubre, que no había sucedido aún. Entonces era un actor cómodo y recibía dinero vía Qatar, bueno, y el gobierno israelí daba los permisos para que eso pasara, y esa disuasión se probó que no estaba funcionando, nada, la echó por tierra, una cosa con la magnitud del ataque del 7 de octubre. Y eso a Netanyahu le genera un montón de cuestionamientos también a la actuación política de cuando uno decide dónde concentrar los recursos. Porque si bien Netanyahu no controla el aparato de inteligencia y el militar, que es profesional, llamémosle, sí, obviamente elige quién va a ser el jefe de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a procedimientos, pero digo, no lo controla. Pero las prioridades, lo que más preocupaba era Cisjordania, donde el gobierno y particularmente dos ministros de la derecha de este gobierno de ultraderecha, el ala derecha de ese gobierno, estaban avanzando en Cisjordania de forma muy violenta, y eso generaba tensiones, y el miedo al levantamiento estaba en Cisjordania, donde la autoridad palestina parece tener un control relativo, y donde nada, la gente, la población palestina estaba, voy a usar un término muy técnico, muy caliente con el modo en el que la estaban tratando o destratando. Entonces esto aparece de un lugar donde no estaban enfocadas la mayor parte de las fuerzas de seguridad. Entonces ahí hay una falla de seguridad, de inteligencia, pero hay una falla política. Entonces desde la política tienen también que reconstruir su credibilidad, y eso lo hacen con la posición de dureza. Pero me gustaría dejar claro que eso se ve en debates que son posteriores. El 9 de octubre... todo el arco político y todos los profesionales de la seguridad y la inteligencia y la defensa israelí estaban de acuerdo en que la respuesta tenía que ser brutal para restablecer la disuasión. Me parece que ese concepto, así como uno piensa la idea del atentado, desde una lógica en la cual hay que entenderlo, además de condenarlo y de empatizar fuertemente con las víctimas, acá también me parece que hay que entender la respuesta israelí, que va a ser devastadora en vidas, desde cómo cambió el cálculo estratégico, más allá del cálculo político, que estoy de acuerdo con vos, es un factor, pero me parece sobreviniente.
Recién sí. hablaba sobre la ONU y sobre lo difícil que es cuando países que por el simple hecho de ser grandes potencias toman decisiones que afectan a otros países se impongan. Ahora, ¿cuál es el papel que están jugando ahora las potencias? ¿No? Porque vimos en otras instancias donde se reunían la ONU o el G7 y demás, que cada vez que se reúnen dicen, bueno, vamos a aplicar sanciones, pero esas sanciones nunca llegan y en definitiva después cuando hay que votar, si no vemos a Estados Unidos que se abstiene y cuando se sobrepasan los límites mismo con Rafía que se había impuesto, por ejemplo, ya después no pasa nada, esos límites como que se van corriendo. Y del otro lado vemos a Irán que acusa directamente a Occidente como propulsor de que esta guerra se siga intensificando. ¿Tiene poder real ahora lo que diga alguna de las potencias, o más precisamente Estados Unidos? ¿Puede intervenir? Creo que no hay que hablar de Naciones Unidas, sino de Estados Unidos en este caso. Como en otros casos, digo, Naciones Unidas solo funciona cuando hay un acuerdo entre los 5 miembros permanentes, relativizaría las disonancias que puede haber entre Estados Unidos, Reino Unido y Francia, pero cuando Estados Unidos, Rusia y China están alineados. En esta configuración del mundo en la que estamos hace un poco más de una década, ese alineamiento es muy difícil y muy raro, y por lo tanto la acción de Naciones Unidas, a veces pueden lograr resoluciones que llaman a, pero el uso de dientes en Naciones Unidas creo que es muy difícil que suceda. Y cuando pensamos en quién puede limitar el marco de acción de Israel, son los Estados Unidos, pero incluso los Estados Unidos con una exigencia muy grande en términos de lo que debería hacer para modificar el comportamiento de Israel. Yo creo que hoy Israel está muy dispuesto a ir más lejos de lo que los Estados Unidos desearían, porque hoy Estados Unidos, el gobierno es razonablemente débil por la situación electoral, porque Biden no es candidato a la reelección, porque a nivel interno poner límites duros a Israel, incluso en cosas en las cuales a Biden le gustaría que hubiera una línea roja, es muy costoso. Entonces esas líneas rojas están mucho más lejos que donde se proclaman. Y después porque me parece que Israel está dispuesto a desobedecer y a tener alguna clase de conflicto con los Estados Unidos que no signifique una ruptura con el tipo de protección que reciben, por ejemplo, en Naciones Unidas, donde cuentan con el veto de los Estados Unidos para evitar cualquier tipo de sanción. Entonces, debería haber una voluntad norteamericana de romper o poner muy severamente en problemas su alianza con Israel para que una acción estadounidense, para que una línea roja sea efectiva. Ahí lo único que se me ocurre que fue como un hecho quizás significativo, al menos para mí, es esto de Estados Unidos absteniéndose en el Consejo de Seguridad, que es un ámbito vinculante de la ONU. Y creo que todos, si lees, digo, geopolíticamente, todos esperábamos un veto, y sin embargo hubo una abstención ahí. Entonces me parece que, sin embargo, coincido con que Estados Unidos debería ser quien lo ordenemos, digo, que se ordene como una superpotencia ahí para lograr barajar ese territorio y dar de nuevo. Me parece que está soltándole un poco la mano a Israel por fuera de las tensiones que le pueden presentar, no sé, Macron o la Unión Europea y demás. Se empieza a configurar como un jugador quizá más distante de lo que esperaríamos de Estados Unidos. Yo veo que es una distancia que no es significativa porque cuando... A ver, mentira. Sí es significativo. Hubo 2 abstenciones importantes de los Estados Unidos, una con Biden y una con Obama. Es significativo en el plano simbólico, pero fíjate que son resoluciones declarativas. Cuando las resoluciones tenían que ser, no sé, un embargo de armamento, alguna cosa por el estilo, me parece que ahí no hay ninguna señal de que los Estados Unidos vayan a cambiar su conducta. Algo como lo que está haciendo Francia y el Reino Unido ahora, que es un embargo totalmente parcial de armamento incluso. Yo veo difícil que eso vaya a pasar por lo menos hasta después de noviembre. Y en ese sentido creo que Israel tiene por lo menos por un mes
y pico más, las manos bastante libres para hacer lo que considere. Y después de eso, bien, la situación va a ser una situación de guerra que bueno, hace mucho más difícil una desconexión total entre la superpotencia y su aliado regional, o bien hay tiempo para un apaciguamiento relativo de la situación regional. Entonces creo que hoy Israel tiene las cartas de la toma de decisiones de su lado. Pero me da, En este momento. Tuvimos un año desde el atentado y ahora estamos a un año del inicio de la invasión de Gaza. No ha sido siempre así, creo que tempranamente tal vez Estados Unidos podría haber encontrado otras fórmulas, pero bueno, también el tipo de conflicto que planteó Hamás en relación a eso hacía difícil para los Estados Unidos la búsqueda de otras fórmulas, porque Hamás en todo momento, además de un cese del fuego, intentaba conseguir concesiones en términos de prisioneros, bueno, conseguir cosas, poder cantar una victoria también posterior al atentado, con lo cual cuando había una posición de menor fortaleza de Israel en relación a la superpotencia, creo que no hubo condiciones para que eso pesara. Cuando fue esa abstención, por ejemplo, creo que no hubo después en los mediadores, en Hamás, condiciones para que para los Estados Unidos fuera sencillo ponerle un fin o por lo menos una pausa prolongada a la guerra. sí, me da la sensación que los límites que pueda poner la comunidad internacional son pocos, porque la cuestión está en que después del atentado algo cambió en la sociedad israelí y que hoy un político de mayoría te hace que lideres una respuesta brutal contra los que pergeñaron el atentado. Entonces hay algo creo yo, en el pueblo israelí que está teniendo como un consenso, vos me dirás, mayoritario de que la respuesta tiene que ser brutal. Yo diría que hay una mayoría que piensa eso. Me parece que hay un discurso posible en torno a la cuestión de los rehenes, que es muy importante en el seno de la sociedad israelí, y creo que hay un debate entre si es más importante aniquilar a Hamás, que tal vez no es aniquilar a la organización en cuanto a su existencia como idea, pero sí sus capacidades de gobierno y sus capacidades ofensivas, y recuperar a los rehenes y volver. Hay que recordar que la mayoría de los rehenes que volvieron al territorio israelí lo hicieron en el marco de un acuerdo, y una ínfima minoría son los que fueron rescatados, ¿no? Eso también me parece que hay que decirlo. Y en función de esa cuestión hay algunos líderes interesantes en el centro, en la izquierda israelí, como Lapid, como Yair Golan, que está al frente del Partido Laborista, pero sí, no es la posición mayoritaria. Y bueno, el tipo de acuerdo que busca algunos sectores tienen que ver con pulsiones de la sociedad. Si no va a ser impuesto desde afuera. A veces se sobreestima la capacidad de los de afuera de imponer dinámicas locales. Sí. ¿Y hasta dónde crees que la comunidad puede ir? La comunidad internacional. La comunidad israelí. El pedirle a sus mandatarios que... ¿Hasta dónde puede llegar la brutalidad de la Veíamos respuesta? imágenes también de manifestaciones, ¿no? Bueno, yo creo que es un sector que hoy no es mayoritario, o por lo menos no veta los movimientos en materia de seguridad. Y me parece que ha sido importante para Netanyahu, y después podemos discutir las razones de fondo, pero digo, los éxitos, entre comillas, de las acciones contra Hezbollah, que venía siendo una amenaza. Cuando uno hacía cálculos estratégicos en Israel, era más grave en los papeles Hezbollah que Hamás. Y el modo en el cual terminó con la dirigencia militar y al principal referente político y religioso, y con muchas de sus capacidades de lanzamiento, también es muy significativo para la popularidad de la guerra y de Netanyahu. El cambio de foco
del sur hacia el norte, creo que le da tiempo para no tener un acuerdo sobre los rehenes y cese de fuego en el sur que rompería su coalición. Se dice mucho que hay como un acuerdo tácito entre Israel e Irán para que esto directamente no escale a un nivel de guerra regional. ¿Crees que esto es así o que hay posibilidades de que sí se dé una guerra regional? Yo creo que las posibilidades de que se dé una guerra regional existen. Creo que tanto Israel como Irán consideran que una guerra regional podría ser dañina. Pero también creo que ambos son presos de lo que tienen que representar y de la muestra de capacidad de disuasión. Irán pasó 40 años construyendo un activo en el sur del Líbano, en el norte de Israel, que era Hezbollah. Y de pronto nos encontramos con que ese activo, que era el más formidable con el que Irán contaba en términos de sus capacidades de ataque, de sus capacidades de daño, de sus capacidades ofensivas, de su propia influencia dentro del mismo Líbano, no solo en la frontera con Israel, parece estar, realmente necesitamos distancia para evaluar exactamente, pero parece estar muy severamente disminuido en 2 semanas, 3 semanas desde que la gran ofensiva. Bueno, ¿qué significa eso para Irán? Vemos que Israel ha demostrado una capacidad de atacar en lo profundo del territorio iraní con cosas como el asesinato de Haniya, el secretario general de Hamas en Teherán. Se da en una casa de la Guardia Revolucionaria, que es de las 2 fuerzas armadas que tiene Irán, la más ideológica, la más comprometida con el régimen. Entonces, uno de los lugares más seguros de Teherán, Israel tiene capacidad de matar a un líder sin tirar una bomba devastadora con sus aviones, sino con cosas que se hacen desde dentro del país. Entonces me parece que eso Irán lo ve. Y del mismo modo Israel, así como sabe que una guerra con Irán podría ser devastadora, Irán tiene misiles avanzados, Irán tiene un ejército de los más numerosos y capaces de la región, tiene una armada, tiene una fuerza aérea, tiene, bueno... también puede Israel igual estar tentado de rediscutir los balances que tenía en ese momento. Israel está rodeado de milicias pro-iraníes en Palestina, en Irak, en Siria, en Líbano y bueno, después en Yemen, en el Golfo Pérsico. Y de pronto se da cuenta que tiene una enorme capacidad de hacer daño en Líbano, que usa Siria como si fuera el patio de la Fuerza Aérea Israelí, que hace bastante lo que se le antoja, y que Irán lo ha atacado con sus misiles y ha hecho daño, pero no le ha hecho un daño tan significativo. Entonces también puede que estar tentado de cambiar los equilibrios directamente con Irán, y entonces un ataque como este, con 181 misiles, que en cualquier lugar, si causa daños, es un acto de guerra, se ve como un acto de la búsqueda de disuasión. ¿Esa disuasión se logra, no se logra? Me parece que los cálculos hoy de los actores a cargo son más importantes que la estructura para pensar si va a haber o no va a haber una guerra. Porque la pregunta no es si se pueden hacer mucho daño, sino cuánto daño están dispuestos a sufrir y cuánto daño están dispuestos a causar para restablecer o rediscutir respectivamente los balances que tenían antes. Sí, también cuánto daño está como dispuesto también a soportar la imagen de Netanyahu en Israel con la cantidad de frentes abiertos que tiene. Me parece que eso también lo tenemos que poner sobre la mesa porque tenés Gaza, tenés Cisjordania, tenés el Líbano. Me parece que la apertura de frentes cada vez mayor que está planteando lleva a un escenario de debilitamiento. Bueno, yo creo que el Líbano lo está fortaleciendo, por ejemplo. Al revés, como lograr... Pero la sumatoria, digo. Todos esos frentes abiertos. El 7 de octubre lo debilitó enormemente. Se vio una falla y esa falla fue atribuida al gobierno. El tiempo que pasaba con Sinwar, Deif y Haniyeh vivos, que son eran el principal dirigente y los ideólogos, los principales ideólogos del 7 de octubre. Hoy solo queda Sinwar. Entonces, creo que los frentes abiertos te debilitan cuando no obtenés resultados. Cuando obtenés un resultado, infelizmente me parece que
si uno piensa en el debate en el seno de la sociedad israelí, es bueno, el acuerdo es mejor, el cese de fuego es mejor porque nos va a traer de vuelta a los rehenes, el cese de fuego es peor porque envalentona Hamás, pero a nadie le importan los miles de muertos palestinos como una causa razonable para parar la guerra. En ese sentido, la deshumanización del otro está de los dos lados de la frontera, no solo el de Hamás. Por más que ningún dirigente israelí hubiera ordenado algo como el 7 de octubre, hoy en la situación de guerra, sí, la devastación, la matanza no son algo que me parece que pese en la mirada de la sociedad israelí. Es algo que es triste, complejo, pero en general es la dinámica de las guerras incluso, y esta es una guerra terriblemente asimétrica, así que nada, yo diría que para Netanyahu la guerra es buena si obtiene resultados y es mala si no los obtiene. La guerra une también. Por eso. El Ministerio de Defensa argentino en las últimas horas mandó también apoyo a Medio Oriente, aunque desde la cartera que conduce Luis Petri dijeron que en realidad era gente que fue a ver cómo funcionaba todo, pero que era un comienzo y que después con el correr del tiempo podían llegar a mandar más gente todavía y más apoyo del país. ¿Cuál es el papel que juega Argentina en todo esto? Estoy muy tentado de decir ninguno, somos totalmente irrelevantes a estos efectos, así que lo digo y después lo matizo. Porque me parece también cuando dicen, no, Argentina votó con Israel en el Consejo, eso nos convierte en un... No. Digo, si alguien busca un objetivo pro-israelí fuera de la región, probablemente lo que busquen es la mayor vulnerabilidad para poder ser exitoso y no los posicionamientos necesariamente del país. Las cosas que conocemos que se intentaron, alguna fue en Turquía, que está posicionado al revés, muy fuertemente con la causa palestina, antes del 7 de octubre esto, otra fue en Grecia. Tiene más que ver con razones operativas en general, si uno decía alguna organización quiere actuar fuera del país. Pero me parece que sí, Argentina está colocándose en un lugar que la separa muy fuertemente de la región, que la alinea con una mirada que en el sur global es minoritaria, que es la del apoyo irrestricto al Estado de Israel y el desconocimiento de cuestiones como la ocupación y la posesión por los dos estados, que Argentina ha sido muy conducente en esto. Digo, pienso cómo se posicionó el gobierno de Mauricio Macri cuando Donald Trump llevó la embajada a Jerusalén y bueno, el contraste con lo que está pasando ahora. Se abandonó la neutralidad. Abandonó una política de Estado que no era neutralidad, sino búsqueda activa de un acuerdo de paz de dos estados. Me parece que Argentina está cambiando su posición y que no hay buenas razones para hacerlo. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, me parece que daña, no es que nos va a generar que nos hagan un atentado, sí va a generar que se dañe la reputación internacional del país, sí es un elemento de fricción en nuestras relaciones en el sur global, sí es complejo para los posicionamientos internacionales de la República Argentina, y si lo pensamos en defensa también creo que hay que relativizar el alcance de lo que está haciendo la Argentina en términos de que es una fuerza multinacional de 46 países que actúa en la región, no es que mandamos a Estados Unidos, a Israel y ya, pero también es una participación y un tipo de acompañamiento que Argentina no venía realizando, y me parece con buenas razones en términos de la construcción de la posición diplomática del país. Sí, es una posición que también le sirve para resolver o disputar la interna. Con la externa, me parece que lo que está haciendo él es tratar de posicionarse de esa manera porque cree que la tradición argentina era una mala posición internacional. Sí, él sí. está convencido de... Sí, me parece de esa que hay postura. una idea de la revisión. Me parece que con Israel igual hay una dimensión que excede un poco de... Exagerada.
No, pero digo, excede un poco del cálculo del interés nacional que puedo ver más fácilmente en el alineamiento con los Estados Unidos, que es una mirada yo no comparto el tipo de alineamiento que propone Javier Milei, pero entiendo eso como un posicionamiento posible sobre el interés nacional. Me parece que en el alineamiento con Israel le juegan también otros factores de índole personal, el tipo de alineamiento que propone. Pero efectivamente hay una dimensión de política interna que lo vemos en muchas de las derechas nuevas, emergentes, en las cuales la reivindicación occidentalista incluye al Estado de Israel. Es muy significativo que en los rallies de Bolsonaro se marchara con la bandera de Brasil, la de Estados Unidos y la de Israel, que es exactamente el mismo alineamiento que propone Javier Milei. Y después hay otra cosa que es la de la revisión de todo, ¿no? Digo, todo lo que se hizo estaba mal, todo era malo. Entonces, así como en economía vengo a hacer todo distinto a lo que hacemos durante 100 años, bueno, en diplomacia también voy a hacerlo todo de otra manera. Y bueno, no toma cuáles son las diferencias entre la economía y la diplomacia, entre lo que es una política coyuntural y una estructural, etcétera. Sí, aparte me parece que también por fuera de que sea una cuestión personal que coincido completamente, que ya le trasciende y es algo que él siente, cree o defiende por su vida o por lo que sea, cuando se conjuga con un alineamiento de estas características que vemos con Estados Unidos, te deja en una situación extraña y que rompe nuestra tradición histórica. Que un poco en las columnas de las semanas anteriores lo hablábamos también, porque viene a romper un código en un momento donde Argentina necesita divisas, donde ahora leí por ahí que estaba por rever su ingreso a los BRICS, como que está desdiciéndose y también en lo subjetivo apretando el acelerador. Sí, sí. Ahí, bueno, lo que decían, creo que lo de los BRICS fue relativamente... Una mala traducción, dijeron. Un poco sí, porque estaba hablando de la apertura de esos países, pero sin dudas hay una revisión de la posición respecto de la República Popular de China para empezar a hablar. Sin dudas, claramente, que tiene que ver con un posicionamiento vinculado a las necesidades económicas, un reposicionamiento vinculado a las necesidades económicas del país. Pero a su vez es interesante ver cómo la República Popular China no es exigente en esa materia. Probablemente sea bienvenido de parte de las autoridades de la República Popular China esa revisión y no te van a exigir que son los socios bárbaros, te sumes a los BRICS. Claro, no, pero te van a exigir cosas más, bueno, queremos invertir en este sector, queremos esta obra. Pero hay una revisión que es interesante y que no es todo lo sólida respecto de lo que decían que iban a hacer en la campaña, no es del todo coherente con lo que decían que iban a hacer en la campaña, pero en todo caso es bienvenida, quiero decir, un gobierno que pregonaba tener malas relaciones con la República Popular China, nuestro segundo socio comercial, era sin lugar a dudas un peor gobierno que uno que tiene buenas, así que bienvenida a la revisión, por más que sea por las malas razones. Creo que ya vamos a ir cerrando, ¿no? Así que yo quería preguntarte sobre tu paso por la gestión. En breve, ¿cómo fue esa experiencia? Ya la cara, no sé cómo traducir tu cara, pero ¿cómo fue esa experiencia en la gestión? La experiencia personal fue muy buena. Y te diría la experiencia de las 2 gestiones en las que participé como subsecretario y antes como asesor del ministro en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Fueron buenas, creo que hicimos y proyectamos cosas interesantes, pero creo que es un gobierno que me deja en muchos, tanto en los lugares donde nos tocó estar, como en general, una sensación de oportunidades perdidas. Entonces, no tengo nada para decir de las personas negativo, de las personas con las cuales trabajé. Creo que teníamos muy buenos equipos pensando muy buenas cosas, pero hubo una cantidad de trabas para
para llevar adelante algunas cosas, algunas de ellas estructurales, que ni siquiera eran culpa de nadie en términos personales, o sí muy arriba, que bueno, que te dejan un sabor amargo cuando ves cosas que podrían estar pasando, que están pasando en países de vecinos, o que las toma este gobierno de una manera que no es la que a uno le gustaría, y bueno, se lamenta, digo, de lo que no se pudo, ¿no? Después la experiencia, a ver, me parece que poder hacer algo para lo que uno se siente preparado desde una mirada, no quiero ser solemne, pero patriótica, Sí, de compromiso, lo que fuera, alguien que tiene una formación militante y una formación profesional es lo mejor que te puede pasar. Pero bueno, me parece que no pudimos entregar resultados a la altura de lo que nos hubiera gustado. Bueno, Martín, te agradecemos por haber venido, a pesar de que tocamos temas que no son muy agradables, la verdad, si los ponemos a pensar. Nos quedamos escuchando un montón de información, obviamente un montón de cosas más para hablar, pero creemos que estos son los espacios que se tienen que dar para conocer qué es lo que está pasando tanto en el país como en el mundo, que repercute de manera directa. Así que muchas gracias nuevamente. No, gracias por la invitación, ha sido un gusto pasar por aquí, conversar con ustedes y reflexionar juntos. Será hasta la próxima. Martín Shapiro en Paritarias Libres. Momento económico en Paritarias Libres con nuestro ministro que ya empieza riéndose, Axel Arias. Igual me gusta, hay que reírse, hay que reírse. Está bien, sí. Y no nos queda Siempre otra. hablamos de temas medio complicados, Sí, así que y ahora se viene, ¿no? Está bien. Igual esta columna hoy la titulaste "Y si sale bien". Y si sale bien, claro, porque, Sí. estábamos hablando de que capaz sale mal. No me estoy dando vuelta, quédense tranquilo que no me estoy dando No vuelta, sé, pero bueno. Te quiero creer, Axel. Decime, a ver, ¿qué puede pasar? En realidad quiero traer, porque Caputo habló el viernes, creo, el fin de semana estuvo con Majul y volvió a traer un tuit de él que sacó más o menos hace un mes. Y uno de los puntos decía: van a faltar los pesos y van a sobrar los dólares. Y que es algo que el gobierno viene remarcando que va a pasar, que en su modelo va a pasar. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa si pasa? ¿Qué pasa si sale bien? Y es un poco también la discusión que tuvimos la semana pasada de, bueno, faltan las inversiones, o qué pasa si gana Trump. Bueno, ¿qué pasaría si consiguen esos dólares, ya sea por inversión o por deuda? Pero lo quiero conectar a un caso que quizás se ve bastante en economía, en la parte teórica, y es un caso histórico. ¿Qué pasó? No, porque estaba haciendo ruido con el mate. Lavadísimo igual, ¿eh? ¿Querés? Sí, pero igual siempre Siempre te llega el mate siempre lavado. complicado el mate. Sí. Y no hay agua encima, me Y parece. mirá, No hay plata. el Dimitri. último, mirá. Y vengo a traer un caso dos casos medios históricos, para qué pasaría si entran todos esos dólares que el gobierno quiere y cuál sería la mejor opción de manejarlos, ¿no? El primer caso, que es el que le da el nombre a la enfermedad, llamémosle, se llama la enfermedad holandesa, y que es de un suceso que pasó en Holanda en la década del 60, que se descubren unos yacimientos gasíferos, y por eso Holanda tiene una entrada de dólares muy fuerte, una entrada de divisas muy fuerte, y que no se maneja tan bien y genera, uno puede creer que en la economía una entrada de divisas muy fuerte genera un crecimiento, pero generó todo lo contrario, generó una crisis, generó una destrucción de industria, y eso le da el nombre al caso, ¿no? Que se llama la enfermedad holandesa. Más o menos, pensémoslo así. Supongamos que un mercado está dado por tres sectores. Un sector que exporta materia prima, supongamos gas, petróleo. Un sector industrial que produce productos que vende internamente y que también exporta, pero que son perfectamente sustitutos. Es decir, que yo produzco este pingüino, pero también hay un chino que lo produce, y que si yo lo produzco más caro, ese chino lo puedo importar del chino y me sale más barato, y el holandés lo va a comprar al más barato. Y después hay un tercer sector de la economía, que es alguien que produce productos que solamente se venden internamente.
esa entrada de divisas fuerte que tuvo Holanda generó una apreciación del tipo de cambio muy fuerte. Y como venimos viendo, o como venimos repitiendo en varias columnas, una apreciación del tipo de cambio alienta las importaciones y desalienta las exportaciones, o por lo menos hace menos competitivo al país. Eso fue lo que le pasó a Holanda. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que el petróleo y el gas lo siguió exportando porque el mundo necesita eso y no tiene productos sustitutos. Los productos que vende internamente también los sigue vendiendo porque la gente los consume y además no tiene que ver con el mercado exterior. Pero sí esa parte del mercado que genera productos que se pueden sustituir por importados empieza a perder cuota de mercado y la gente, los holandeses, empezaron a comprar los productos importados porque era más barato que el que producía acá. Entonces, esa industria empezó a desinvertir y se empezó a ir a las otras dos, es decir, empezó a invertir en gas y empezó a invertir en los productos interno, de consumo en los interno. productos de consumo interno. Entonces, esa bendición, llamémosle, de tener una materia prima que genera muchas divisas, se terminó convirtiendo en un problema y en Holanda, más o menos en 15 años, se cuadruplicó el desempleo y se destruyó toda la industria manufacturera, digamos. No absorbió el empleo de las otras dos. No lo absorbió y a la larga terminó generando inflación porque al mercado de gas le iba muy bien, sus empleados ganaban mucho y el otro mercado que seguía subsistiendo, que era el de productos internos, tuvo que aumentar los sueldos para poder captar algo de este mercado y eso terminó generando inflación. Entonces, algo que nosotros podemos pensar que es algo bueno para la economía, si está mal manejado, puede generar todo lo contrario, ¿no? La gestión, básicamente, La como gestión, siempre. sí. Y, Sin embargo, Milei no dice que la entrada de productos importados mejora la competitividad, o sea que obliga a los empresarios nacionales a mejorar el producto. bueno, eso es lo que dice. Pasa que vos también tenés que pensar, a ver, ¿qué hace más barato al producto de afuera que al producto interno? No lo hace más barato solamente un tipo de cambio apreciado. Lo hace más barato también los costos que vos tengas para producirlo o la productividad que vos tengas. Generalmente, nos pasa mucho en Argentina que la productividad acá contra la productividad del mundo es mucho más baja, entonces es más caro producirlo. Por eso cuando viene un producto importado y además el tipo de cambio no es competitivo, generalmente esos productos entran muy fácil acá y le terminan ganando a la industria local. Yo creo que eso que dice Milei, y que por eso también lo traía, porque creo que va a conectar un poco con el futuro, no es tan así, o por lo menos vos no podés obligar a ser alguien productivo o tener mayor productividad solo por hacerlo competir con alguien más bajo, sino que esa productividad lleva un tiempo de aprendizaje o lleva también inversión, que hay que ver si los productores locales lo tienen. Entonces, dudo un poco de que solo esa competencia de precios genere una competencia virtuosa, llamémosle, y genere un crecimiento de la industria local. Y por otro lado también tenemos la otra contraparte, que es que crece una economía primarizada y que depende mucho del mercado exterior. Es decir, si mañana el precio en este caso de Holanda, el precio del gas baja o el gas se reemplaza por una energía más sustentable, eso te hace mucho más dependiente y mucho más volátil tu economía a partir de lo que pasa afuera. Entonces, yo creo que hoy el modelo de Milei, si sale bien y si entran esos dólares que ellos dicen que van a entrar, yo creo que apunta más para ese lado y no tanto para tratar de conducir la economía a que crezca integralmente, ¿no? Y después traje el otro caso que yo creo que lo manejaron bien, pero no sé si tiene algún comentario para hacer de lo primero. No, me quedo pensando Sí. que solo políticas proteccionistas podrían llevar adelante un crecimiento económico en el sector, digo, porque ¿cómo haces para que no te entren productos de otros países más baratos y fomentas la industria nacional? Con políticas proteccionistas que no están bien vistas hoy en el mundo. No están bien vistas y además yo creo que no solo tiene que ver con proteger directamente, es decir, subir aranceles o no dejar entrar productos de afuera, sino también tener es una decisión también tener un tipo de cambio competitivo para alentar tus exportaciones y para que sea más barato
para el de afuera comprarte a vos y no comprarle a otro país que produce lo mismo que vos. Y también un tipo de cambio competitivo para que esas importaciones sean más caras para el que quiere comprar de acá adentro. Es decir, esta apreciación que hoy estamos viendo y que está bajando el dólar blue y que supuestamente van a converger todos los dólares a un dólar más barato, es probable que genere eso, es probable que aliente a las importaciones y desaliente a las importaciones de productos con mayor valor agregado. También lo que estaba pensando cuando hablabas de esto del ingreso de dólares y que desde el gobierno también se dice que hay que blanquear, ¿no? Y les dan todas estas facilidades para que lo hagan porque esto supuestamente va a ayudar. Y pensaba, está bien, igual es medio difícil de comprobarlo, ¿no? Pero no importa de dónde salen esos dólares. O sea, no importa si lo hicieron vendiendo órganos de niños robados en, no sé, en Villa. O sea, no importa, tener el dólar, vení, blanquealo, que lo necesitamos para el país. No hay ningún tipo de regulación que diga de dónde vienen esos dólares. Y me parece que el blanqueo está hecho para que no importa. Para que nadie básicamente no. Dame los verdolaga y listo. Ya está, no me importa. O sea, dónde que viene. básicamente no importa cómo se consiguieron, sino que en este momento importa que los blanqueen y eso podría ayudar a que esto pueda llegar a salir bien. Claro, sí, yo entiendo que sí, y yo entiendo que eso también está generando un poco este movimiento hacia abajo del dólar blue. Pero bueno, también traigo otro caso de esta situación en particular, que fue bien manejada, que fue también en la década de los 60 y que fue Noruega, que bueno, siempre se traen los países nórdicos para los casos exitosos. Y que fue algo parecido, se descubren yacimientos petrolíferos offshore, es decir, en el mar, a fines de la década del 60. ¿Y qué hace el gobierno? Hace todo lo contrario, es decir, no estaban explorados esos yacimientos, entonces toma la decisión no tenían todavía ni la tecnología ni las empresas petrolíferas para explorarlos ellos. Entonces dice, bueno, voy a licitar la exploración de estos yacimientos. La licitación va a ser por una exploración a 6 años. Van a venir empresas de afuera, los van a explorar, pero en esos 6 años vos me vas a enseñar el know-how a mí. Es decir, vos me vas a enseñar cómo hacerlo. Me vas a enseñar tu tecnología, todo, y en 6 años voy a volver a licitar la exploración de esos yacimientos. En esos 6 años ellos aprenden el know-how y aparte deciden crear una empresa 100% nacional y totalmente integrada, verticalmente integrada, es decir, que hace todo el proceso, desde sacar el petróleo hasta transformarlo y hasta transportarlo, es decir, hace todo. Y después, en las futuras licitaciones, esa empresa era beneficiada, o sea, el gobierno trataba de que esa empresa se quede, claro, tenía prioridad. Y eso generó algo virtuoso, generó que una empresa estatal tenga no el monopolio, pero sí una cuota de mercado importante. Eso también se da justo en un momento en el que el petróleo tiene precios muy altos. Pero también esto que no supo manejar en su momento Holanda, de que entren... Me parece que no hay más agua. No hay más agua. Esto que no supo manejar Holanda de una entrada de divisas fuerte y que te genera una apreciación del tipo de cambio y que te destruya la industria, Noruega sí lo supo manejar. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue, agarró y dijo, bueno, yo voy a desarrollar mi industria, mi empresa petrolera, pero aparte voy a hacer que a partir de este mercado que es muy fuerte y que yo voy a tener mucho ingreso de divisa, voy a conectar todo mi otra parte industrial que más o menos la tenía medio desarrollada para conectarla con la industria petrolera, pero dijo, voy a desarrollar todos proveedores locales. Todos los proveedores que sean contratados indirectamente por esto van a ser proveedores locales. Ahí yo no rompo mi industria local. Y con el ingreso fuerte de divisas, lo que hizo no fue directamente tener los sellos o generar políticas de consumo, sino que dijo, bueno, yo de todo esto, primero lo que voy a hacer, cuando el precio del petróleo suba mucho, yo voy a subir los impuestos a las ganancias de las empresas petroleras, para que no tengan ganancias extra. Y cuando baje el precio, yo bajo los impuestos. Y segundo, todo esto recaudado, yo lo voy a poner en un fondo soberano para que no acumular muchas reservas, llamémosle, y que no me aprecie el tipo de cambio. Y todo eso que yo gané, solamente el 4% lo puedo usar para el gasto. Es decir, no me puedo gastar todo yo. Lo pongo en un fondo soberano, con eso voy a hacer política social, voy a pagar jubilaciones, va a ser un fondo contracíclico, es decir, si mañana tengo una crisis, lo agarro de ahí. Vas a hacer llorar. Lo agarro de ahí y solamente gasto el 4% de eso. Y hoy tiene ese fondo soberano,
tiene, por lo que leí más o menos, dobla el PBI de Noruega. Es decir, es un fondo soberano que puede patear varias generaciones. Y también desarrolló toda la industria local. Es decir, no destruyó la industria, no destruyó su moneda, siguió teniendo control sobre el tipo de cambio y no tuvo turbulencias y por eso tampoco tuvo problemas con el comercio exterior. Se capitalizó en tecnología, en conocimiento. Claro, hoy de Europa es el país petrolero más importante, también que Europa no tiene yacimientos petrolíferos muy grandes, pero bueno, es uno de los jugadores fuertes del petróleo en el mundo y además hoy es uno de los países que tiene menos pobreza en el mundo. Es decir, a partir de esa política, ellos generan una economía muy estable y casi sin pobreza y que por lo que leía, creo que tiene el 0,5 de pobreza hoy y solamente son migrantes. Es decir, no hay noruegos pobres. Entonces, ahí vemos también cómo, comparado con Holanda, cómo el Estado sí ahí tuvo un rol muy importante en no solo decidir, porque más allá de que la empresa sea 100% nacional, decide todo lo que está alrededor de un beneficio o de una bendición, llamémosle, de un recurso natural. Es decir, genera todo un círculo virtuoso alrededor y piensa a largo plazo y no solamente pienso en, che, esto me va a generar divisa, además tengo los precios altos, bueno, uso las reservas para o incentivar el consumo, porque también lo puedes usar para invertir, eso también es válido, pero no lo uso ni para pagar deuda o lo que fuera que sea malgastarlo, sino digo, bueno, pienso a futuro, genero un fondo contracíclico, no genero que mi economía sea muy volátil y a la vez no genero tampoco dependencia solamente de la empresa, de la industria petrolera, porque genere todo un crecimiento de mi industria para que si en algún momento el precio del petróleo baja, uno, tengo un fondo contracíclico y dos, tengo toda mi industria desarrollada para no tener ningún problema interno. Ahora, de estos dos casos que vos estás presentando, uno tiene una intervención directa del Estado en gestión y el otro no. Por lo que estamos viendo, de las ideas que maneja el gobierno que preside Javier Milei, implicaría más que no va a gestionar esta situación, ¿no? Porque me parece, no quiero bajarla con el si sale bien, pero me parece que está yendo más para el lugar el que no salió bien. No, sí, el otro día leía la columna tuya en Renacer, en el estudio Renacer, y veías la caída de las pymes, veías la caída de la industria. Se asemeja, como dice Cami, al modelo holandés, lo que está sucediendo. Claro, y aparte, estamos viendo esta semana, Sturzenegger está siendo un personaje que está teniendo más exposición y que casi todos los días sale a plantear alguna desregulación, o Caputo también la semana pasada sacó un tuit con todos los aranceles que iban a bajar. Bueno, es lo que hablamos al principio, digo, bajar los aranceles, si vos lees que la industria local es competitiva en productividad y que produce con los mismos costos que el de afuera y que tiene precio más alto solamente porque quiere tener una tasa de ganancia más alta, una cuasi ganancia, bueno, ahí te puedo llegar a bancar porque ahí lo está pagando el consumidor. El precio más alto. Pero si vos no tenés ese estudio y solamente lo haces, que yo creo que solamente lo están haciendo para combatir la inflación, bueno, ahí es otra cosa, porque te están fallando dos cosas. Primero, que la inflación no era solamente monetaria, y segundo, que vas a generar una destrucción de la industria local por el hecho de atacar un solo problema. Entonces, yo ahí, como vos decís, lo veo más para el lado holandés que para el lado noruego. Ojalá. Porque también lo que vemos en la estrategia noruega es la contracara del RIGI, digamos. Porque es sacar desregulaciones y que todos esos dólares ni siquiera se usen mal, sino que directamente se lleven las empresas que explotan los recursos naturales. Entonces, bueno, ahí están los dos modelos. Y sí, yo creo que vamos más, lamentablemente, más para Holanda. Al final empezamos pensando que podía salir bien. Pero y trajimos ya está, propuesta, por lo menos trajimos una idea. Bien, muy bueno, eso es lo importante. Muy interesante. Esperemos que salga bien, obviamente. La esperanza Ojalá. es lo último que se pierde. Muchas gracias, Axel. Gracias a ustedes. Y llegamos al final del programa número 18 de Paritarias Libres. Qué gran programa, ¿eh? Sí, Muy la verdad buen que sí, programa. muy bueno. Un De montón todo, de aprendimos contenido. un montón. Sí, como siempre. Sí, se aprendió, se debatió, se discutió. Lo Así que estamos- hace bien a la salud. Che, bien el equipo.
Bien equipo atrás. Un montón. Le mandamos equipo un saludo a atrás. todos. No lo vamos a nombrar a No, todos ahora no, pues son porque un montón, pero nos dijeron que hagamos corto, pero Sí. les mandamos un Pero saludo muy y bien. La agradecimiento. verdad que muy bien. Y nos volvemos a encontrar en el programa número 19. Vamos. ¿Sí? A la misma hora, en el mismo canal. No decimos feliz cumpleaños anticipado porque No, no, dicen no. que es mala suerte, pero para la próxima entonces vamos a festejar acá al aire. Bien, Nos vemos. dale. Buena suerte y más que suerte. Nos vemos.